Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Formación Cívica y Ética. Soy el maestro Marcos Cruz Castañeda. Es un gusto verlos nuevamente el día de hoy, con el tema de la democracia como forma de organización social y política, principios, mecanismos, procedimientos e instituciones. Antes de comenzar, te pido que tengas a la mano tu cuaderno de formación cívica y ética y tus lapiceros para ir tomando los apuntes más importantes que veremos en esta sesión. Al hablar de la sociedad democrática, es hacer referencia a un grupo de personas que se organizan, que opinan, que hacen por el interés social, participan y forman parte de la democracia. Para esto es importante porque las decisiones se toman por la mayoría. Esto implica que los ciudadanos se interesen y toman responsabilidad de sus opiniones. Para ello, y vamos a hacer un recorrido de las formas de gobierno que se ha organizado durante la historia en la sociedad. Muchas veces esto ha incidido en su cultura, en su política, en lo social y en lo económico. Estas formas de gobierno que se conocen son la monarquía, la tiranía o dictadura y por último, la democracia. Este tema vamos a hacer mayor hincapié. Te invito a que te pongas cómodo y cómoda para comenzar nuestra sesión. Comenzamos. Antes de comenzar nuestra sesión, vamos a ver las siguientes preguntas que nos van a permitir trabajar esta sesión. La primera, ¿qué es la democracia? La segunda, ¿cómo describirías un gobierno democrático? Tercero, ¿cómo sería la vida sin democracia? Cuarto, ¿qué responsabilidades tienen los representantes populares? Y 5. ¿Cómo se organiza un gobierno democrático? Te pido que las contestes en este momento para que al final de nuestra sesión compares las respuestas que tuviste con lo que has hecho en tus preguntas. Pues vamos comenzando haciendo un pequeño recorrido de estas formas de gobierno que han aparecido durante la humanidad. Vamos a ver las formas de organización democráticas y no democráticas. La primera organización que nos aparece es la monarquía. La monarquía se refiere al gobierno de una sola persona. El poder recaía en un rey o emperador, que no tenía límite de tiempo para gobernar. Aquí su poder era vitalicio. Esta forma de gobierno aparece en el siglo XVIII. Se llama monarquía absolutista. Y uno de sus representantes es Luis XV, que decía, yo soy el Estado. Esto quiere decir que todo el poder recaía en él, tomaba las decisiones de todas formas. Entonces, aquí era un poder vitalicio, se pasaba de familia en familia y él era elegido por Dios. No, nadie lo había elegido más que Dios. Entonces, nadie podía dudar de su gobernanza. Después viene la monarquía constitucional. Aquí ya el poder sigue limitado por una constitución y una forma legislativa. Aquí ya el poder queda limitado. Posteriormente viene la monarquía parlamentaria. Aquí ya aparece la figura del primer ministro y del jefe de gobierno. Aquí este tiene la labor de aplicar las leyes y llevar las tareas para seguir el gobierno. Posteriormente vamos a ver lo que es la tiranía o la dictadura. Aquí se caracteriza por el ejercicio arbitrario del poder por parte de una sola persona. Aquí se caracteriza porque esta forma de gobierno
está gobernada por un grupo militar o por la milicia, tiene el apoyo. Aquí el dictador, su palabra es la ley. No hay otra forma de obedecerlo. Aquí no cabe ni el derecho ni la justicia. Entonces, como acabamos de ver, estas dos formas de gobierno, tanto la monarquía como la dictadura, una sola persona lleva a cabo el gobierno. Pero ahorita el tema que nos interesa es la democracia. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver la etimología de dónde viene la palabra democracia. Entonces, vamos a ver qué viene la palabra democracia del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder. Este quiere decir el poder del pueblo. Pero no solamente con esta explicación de esta palabra vamos a entender lo que es la democracia, ¿no? No es tan fácil solamente entenderla. Vamos a ver un pequeño recorrido histórico de dónde comienza la democracia. Entonces, vamos a ver sus antecedentes que comienza en la Grecia antigua, en el siglo V antes de Cristo, cuando los habitantes se reunían en la plaza pública para discutir los asuntos importantes. Sin embargo, solo un grupo reducido de ciudadanos eran llamados el Estado. Aquí solamente los hombres podían tener derecho al voto. Ellos se reunían y tomaban las decisiones. Aquí quedaban excluidas las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Ellos no tenían derecho a voto. Aquí en esta democracia era directa, porque como eran muy pocos, podían llevar a cabo esa democracia. Entonces, posteriormente de esto, comienza a organizarse la democracia. Entonces, es en el siglo XIX cuando la democracia comienza a tener su auge y por esto aparece el Estado de Derecho. Aquí ya le da una forma a la democracia. Esto quiere decir que ya el derecho va organizando a la sociedad con normas y esto limita el poder del Estado, que anteriormente pues, no tenía una limitación, ¿no? Entonces, comienza a haber ya una democracia. Entonces, ahorita a continuación vamos a conocer los principales principios que se dan en nuestra democracia. El primer principio es de mayoría. Se basa en el reconocimiento de que las decisiones políticas para elegir el gobierno deben tomarse a partir de lo que determinen todos o el mayor número de ciudadanos. Este principio tiene ciertas bases y una de ellas es reconocer la existencia de las minorías. Sí, como un ejemplo pondríamos, un candidato gana, votó por él la mayoría de las personas, pero las personas que no votaron por ese candidato se va a tomar, en la democracia se toman en cuenta, se buscan mecanismos para que su voz sea escuchada y sean incluidos en esta democracia. El siguiente principio es el de soberanía. Este principio quiere decir que el poder supremo está en el pueblo. El siguiente principio es el de representación. Aquí ya parece que el pueblo ejerce su poder mediante los representantes que elige. Como vimos anteriormente, en Grecia la democracia era directa porque eran muy pocas personas, pero al crecer la población, tienen que elegir a un representante de su comunidad y ese representante va a llevar la voz del pueblo para que se tome en cuenta. En este se aplica el principio de representación. Siguiente principio es el de legalidad. En este principio se refiere al compromiso que todas las personas y las autoridades tenemos para actuar respetando las leyes y las instituciones que las llevan a cabo. El siguiente principio es de pluralidad. Este es el sistema de vida o de gobierno donde se reconoce la existencia de diversas posiciones ideológicas o de doctrinas.
Aquí tiene características de pensamientos filosóficos, religiosos y políticos. Entonces, en este cabe la pluralidad, ¿no? Todos tienen que ser incluidos. El siguiente principio es el de tolerancia. Aquí se reconoce como individuos, que somos individuos, somos únicos e irrepetibles, que hay diferentes formas de ser y de pensar, y que deben ser respetadas y cuidadas por el bien de todos. Aquí tenemos que entender que somos una diversidad y tolerar a los que son diferentes a nosotros. Ahora vamos a conocer los mecanismos que se han creado a partir de la democracia. Estos son necesarios para cuidar de las garantías individuales y que nos permiten también aprobar, cancelar una ley y nos permiten que la voz del pueblo sea escuchada y de los ciudadanos. El primer mecanismo de la democracia es el voto. Este mecanismo que permite que el ciudadano aprueba o rechaza una medida a elegir o una persona o como su representante. Siguiente mecanismo son las elecciones. Aquí la ciudadanía expresa a través del voto sus preferencias políticas. El referendo, recurso legal por el que se somete la votación popular de una ley o asunto importante para el Estado. Aquí se dice sí o no. Entonces, en estos mecanismos, el pueblo puede expresar su voz, es escuchado. El siguiente mecanismo es la iniciativa popular, que es un derecho que todos tienen los ciudadanos mexicanos para poder presentar una iniciativa, proyectos, ideas, propuestas de leyes. Y por último, el plebiscito. Se produce cuando los poderes públicos emiten una determinada propuesta y la someten a votación a la ciudadanía para que ella decida si es correcto o no, si se aprueba o se desaprueba. Aquí puede ser en el plebiscito a mano alzada o puede ser igual que las votaciones. Entonces, como acabamos de ver, los diferentes mecanismos permiten que exista la democracia, que el poder del pueblo sea escuchado. Entonces, después de haber visto tanto los principios y los mecanismos, ahora vamos a ver cómo está organizado el gobierno democrático en México. Este se basa principalmente en la Constitución, que menciona que los poderes se van a dividir en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también hay un antecedente histórico, que es un pensador, que es Montesquieu, que menciona que los poderes se dividían en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, hay un respaldo. ¿Y por qué se conoce así nuestra democracia? Entonces, vamos a ver a continuación cómo está dividido el sistema democrático en México. Vamos a ver el poder ejecutivo. El poder ejecutivo también se divide hay figuras que se encuentran a nivel estado, su representación está en el gobernador, en el local los alcaldes y en el federal pues el presidente. Sus atribuciones que tiene el poder ejecutivo se deposita en el presidente de la República mediante el voto popular. Ocupa un cargo durante 6 años sin posibilidad de ser reelecto. Sus principales funciones son promulgar y ejecutar leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Como dice, es ejecutivo, es el que ejecuta las leyes. Él puede proponer, pero también las ejecuta. Él aprueba estas leyes. Nombra y remueve secretarios de Estado. Aquí el presidente de la República no está solo. Él se puede hacer acompañar de otras personas, que se denomina gabinete. Este gabinete
está compuesto por un secretario de Gobernación que lleva los asuntos internos del país, un secretario de Relaciones Exteriores que ve las relaciones que se llevan con otros países, el intercambio comercial, y otras secretarías como la de Bienestar, Secretaría de Economía, Secretaría de Trabajo. El, el- el presidente se hace sentir con todas estas secretarías a nivel república. También nombra embajadores y dirige la política exterior. Preserva la seguridad nacional y cumple con lo ordenado por el Poder Judicial para el uso de la fuerza pública. Aquí también es conocido como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el jefe supremo de todo el ejército. Él presenta a consideración del Senado la terna para la designación de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación. Ahora vamos a ver otro de los poderes que aparecen, que es el legislativo. El legislativo, también sus figuras se aparecen a nivel Estado, que son los diputados locales y los diputados federales. Aquí el poder legislativo lo ejerce el Congreso de la Unión, formado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La primera está integrada por 500 diputados. Aquí, estos 500 diputados son 300 primero de manera voto directo y 200 son de representación plurinominal o de tipo uninominal. Ellos son elegidos de acuerdo al partido que ganó mayores votos, tiene mayorías. El que tiene menos votos, pues va a obtener menos los diputados plurinominales. Después viene la de senadores, que cuenta con 128 senadores. Las principales funciones del Poder Legislativo es aprobar, reformar y derogar leyes, ejercer ciertos controles sobre los otros poderes, entre los que destaca la revisión de las cuentas públicas, los informes de los poderes de la Unión, los entes públicos federales que rinden de manera consolidada por medio del Ejecutivo. Aquí otra de las características es que la Cámara de Senadores otorga o niega ratificación de algunos funcionarios y participa en la elección de magistrados del Poder Judicial. Y por último vamos a ver el Poder Judicial. Este Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, como lo dice, él lleva los asuntos electorales, los problemas que se presentan después de una elección, él lleva a cabo la resolución de esos conflictos. Después vienen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura. Este último tiene el poder de ver si están cumpliendo o no cumpliendo los magistrados, los ministerios públicos, si llevan su función adecuadamente. Él los puede remover. En esto no se puede meter ni el poder legislativo ni el ejecutivo. Ellos son autónomos. Ahora, a continuación, vamos a ver las funciones del Poder Judicial. Este resuelve los conflictos mediante la aplicación e interpretación de las leyes. Soluciona las disputas originadas por actos o leyes que violan las garantías individuales. Soluciona los conflictos entre los poderes originados por situaciones en las que un poder realiza acciones que corresponden a otro poder. Aquí, ¿qué quiere decir? Si el poder ejecutivo se mete con el poder de un estado, él va a dirimir este problema. No puede meterse un poder con otro poder, ¿no? Entonces, él dirime estos problemas. También invalida leyes, tratados y reglamentos. Aquí, en los tres poderes, la Constitución es el máximo instrumento de todo. Los estados pueden crear sus propias leyes, pero
no pueden contradecir a la Constitución que rige a nivel nacional, no la pueden contradecir, entonces pueden hacer sus propias leyes, pero sin contradecir la Constitución. Por último, vamos a realizar la siguiente actividad, que es, te pido que en compañía de alguien, de tus familiares, lean las siguientes frases y clasifícalas anotando cada una en las casillas correspondientes del cuadro que aparece al final. Estas frases vas a colocarlas si es en democracia o si es en dictadura o si es monarquía. Entonces, para finalizar, como hemos visto, las funciones de los servidores públicos afectan la vida de la ciudadanía. Por eso es importante que estés informado, que conozcas y valores cuál es su función en el Estado, que veas, que valores y veas los pros y los contras, pero de una manera objetiva. Es necesario tener un valor de información bien informado. No debes olvidar que para guiarte debes consultar la Constitución y las leyes que nos hablan de las diferentes divisiones del poder. Como un ejemplo, los diputados. Los diputados no pueden hacer obras públicas porque su principal función es crear leyes, que no es la única. Pero entonces, como hemos visto, la democracia es del pueblo. Tú puedes participar. Nos hace la democracia participar. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos para poder participar, para poder que nuestra voz sea escuchada y poder llevar a cabo la democracia. Entonces, no dudes, tiene los instrumentos, los medios para que los diferentes funcionarios te escuchen y tengan en cuenta tu voz y tú puedas seguir participando y haciendo que la democracia que existe sea permanente y tengas el poder en tus manos. Bueno, pues como hemos visto en la actividad, nosotros debemos colocarla los diferentes que dice, los ciudadanos participan en la elección de sus gobernantes. El poder se hereda por la sangre o el matrimonio. El poder se adquiere por la vía armada. Se basa en la libertad e igualdad de los ciudadanos. Los gobernantes tienen como dignidad superior a la de los súbditos. El poder lo ejerce el pueblo. El tirano detenta el poder. Las libertades de los ciudadanos se restringen. Las leyes dan libertades a sus súbditos. Después de que hayas leído tus oraciones, las vas a colocar en cada una de estas partes. Entonces, al finalizar con algún familiar, vas a ver si las respuestas que colocaste estuvieron bien. Entonces, para finalizar, como hemos visto, la democracia y los servidores públicos tienen un cierto afecto en la ciudadanía. Debemos informarnos y conocer cuál es su función dentro del Estado. Debemos entender que valorar a las demás personas es conocer sus pros y contras de manera objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos entender a los demás. Debemos informarnos de manera bien. Es como, por ejemplo, los diputados tienen una función, la que es legislar. Ellos no pueden hacer obras públicas. ¿Esto por qué? Ya que si ustedes informan por medio de la Constitución y demás leyes, nos van a permitir conocer cuál es su función. Vamos a poder participar dentro de la democracia. Esa es la democracia. La democracia es ser partícipe, ser parte de las mayorías. A lo mejor no votaste por algún candidato y eres minoría, pero la democracia te permite que tu voz sea escuchada. Entonces, tenemos que hay los mecanismos, que hay los medios que hoy actualmente tienes
para poder comunicar tus inquietudes, tus preguntas y hacer saber a tus representantes cuál es lo que tú piensas. Sería todo. Mi nombre es Marcos Cruz Castañeda y es un gusto verlo.